Pero estos tres tipos de seres vivientes, los protistos, arqueas y bacterias, no siempre existieron juntos. Mucho antes, hace 3.600 millones de años, solamente existían las arqueobacterias y las bacterias como tal. O sea que costó a la Tierra 1.000 millones de años más o menos para generar los protistos o los seres eucariotas. Eso ya lo expliqué en la conferencia pasada. La gran diferencia, por supuesto, hay muchas diferencias, pero la gran diferencia es que las eucariotas tienen su material genético protegido dentro de un núcleo. Esta evolución que costó a la Tierra 1.000 millones de años, de pasar de procariota a eucariota, tiene ciertas características. Voy a explicarlas rápidamente aquí porque en la conferencia pasada la expliqué. Y es que las arqueas y las bacterias han donado ciertas características a las eucariotas. Yo les dije antes, en la conferencia pasada, que realmente ya más o menos se sabe que es así. Nuestras eucariotas, nuestras células eucariotas, es la evolución o la simbiosis de las arqueas con las bacterias, y eso se llama endosimbiosis. De las arqueas hemos heredado su maquinaria genética y los ribosomas. Estas dos palabras las voy a explicar más adelante. Y de las bacterias hemos heredado ciertos orgánulos. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos las mitocondrias, que realmente es la misma bacteria púrpura o un antepasado de la bacteria púrpura. Y los cloroplastos en las células vegetales, su antepasado son las cianobacterias. Entonces tenemos de ambos dominios nuestras células. Hasta aquí, hasta hace 3.600 millones de años, con cierta certeza sabemos que hubo vida en la Tierra. De ahí para atrás no se sabe nada porque es muy difícil estudiar los restos fósiles de aquellas épocas tan lejanas y también las piedras o las rocas para determinar ciertas actividades metabólicas de aquellos tiempos. Y el récord, o digamos el fósil más antiguo, es de hace 3.600 millones de años, como lo dije en la conferencia pasada. Todos estos seres vivientes, todos nosotros, desde las bacterias hasta nosotros los animales, homínidos, seres humanos más complejos, estamos compuestos por aminoácidos, glúcidos, lípidos y nucleótidos. Todos, sin excepción, estamos compuestos por esta materia prima. Los aminoácidos son como la base para hacer las proteínas, los glúcidos son los azúcares, es muy importante para el metabolismo. Los lípidos y los nucleótidos también son importantes, nucleótidos para el material genético. Los lípidos, pues para las membranas de las células y los seres vivientes y otras funciones más. Como tenemos los mismos materiales con que estamos construidos, los mismos biomateriales, suponemos que debe haber un ancestro común. No sabemos cuál es, pero nuestra lógica nos dice que tuvo que haber un ancestro común y la ciencia lo llama LUCA, por sus siglas en inglés, de último ancestro común universal, LUCA. Y antes de eso tenemos otro problema que lo vamos a tratar en esta conferencia, que es que bien, el ancestro común ya era una forma de vida autónoma, independiente, pero antes de esto es la protovida, o sea, de lo que es inerte pasar a la vida. Y ese es el gran misterio de los misterios. Y hay un tiempo límite, pues, para poder estudiar en qué momento pudo empezar la protovida y luego dar al ancestro común. ¿Cuál es el límite máximo? Por supuesto, la fecha en que apareció la Tierra, empezó a formarse la Tierra y ser planeta Tierra como tal, que fue hace 4.500 millones de años. Eso ya lo expliqué también en conferencias pasadas, porque se sabe esa fecha. Y se sabe más o menos que no pudo aparecer la vida hace 4.000 millones de años a 4.500 millones de años por el hecho de que en esa etapa de formación terrestre había un bombardeo masivo de cometas, asteroides, haciendo imposible empezar la vida en esos 500 millones de años. Entonces se supone que
la protovida a primera forma de vida, LUCA, tuvo que haber sido alrededor de los 3.900 millones de años a 4.000 millones de años atrás. Entonces, tiene que haber ciertas características y la Tierra en esos 4.500 millones de años a 4.000 millones de años atrás era imposible que se formara la vida por los constante impacto de cometas, asteroides, protoplanetas. Esas colisiones son muy catastróficas, haciendo imposible empezar la vida o si se hubiera empezado, la hubiera extinguido por esos cataclismos. Entonces nos vamos a centrar, esta conferencia se va a centrar principalmente en estos dos momentos, que es de la protovida al ancestro común, al LUCA, al último antepasado común universal. Por ciertas obvias razones que más adelante les iré explicando, se supone que nuestro ancestro común, nuestro antepasado común, tuvo que ser muy parecido a una bacteria o una arqueobacteria. Está en discusión cuál fue el parecido inicial, ¿no? Pero al menos tuvo que ser muy parecido a una bacteria o arqueobacteria, porque son los seres más simples y autónomos e independientes. Puede ser que haya habido unos pequeños cambios, pero digamos con cierta seguridad se habla de este parecido por ciertas características obligatorias que debe tener una forma de vida que más adelante les iré explicando. Lo primero es que sabemos que nuestras bacterias o arqueas están compuestas por una membrana. Dentro de la membrana está el citoplasma y dentro del citoplasma está todas sus partes internas que ya las veremos. Y algunas bacterias tienen un flagelo que les sirve para desplazarse en el medio líquido. No todas las bacterias tienen flagelo, pero muchas sí, que les sirve para desplazarse. Por dentro, las bacterias tienen su ADN, un material genético, lo tiene revuelto aquí, no lo tiene protegido en el núcleo, sino que lo tiene aquí revuelto en su líquido interno. También hay ribosomas que son muy importantes para la replicación genética, más adelante les explicaré. Hay vacuolas, las vacuolas son como zonas de grasa, unas burbujitas de grasa, donde se guarda agua, se guarda alimentos, nutrientes, ciertas cosas que el metabolismo bacteriano lo va a usar. Es como un almacén. Y también plásmidos, que son anillos de código genético. Y más adelante les explicaré en qué se usan estos plásmidos. Si queda tiempo, si no queda tiempo, se los explicaré en la cuarta parte, que es muy interesante, por cierto. Entonces les dije que toda esta bacteria, que es muy parecido al antepasado común, a nuestro ancestro común, está compuesto por aminoácidos, glúcidos, lípidos y nucleótidos. Así que nuestro antepasado común debe tener estos mismos compuestos o biomoléculas. Así que la idea es saber cómo de manera natural, no de manera biológica, se puede formar estos grupos de compuestos biológicos, biomoléculas, perdón. Estas biomoléculas están compuestas por cierto tipo de elementos. Por ejemplo, las proteínas con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y azufre. Las grasas siempre tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos, que son los azúcares, también. El material genético, digamos, las bases nitrogenadas, los nucleótidos y el ATP, tienen también carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El agua también se considera importante para la vida nuestra, para la vida de la Tierra, y por lo tanto se considera una biomolécula porque es esencial para la vida. Aquí rápidamente podemos ver que son prácticamente estos 4 elementos los que se necesitan para formar la materia orgánica. Se les resume diciendo CHON, que son las iniciales de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, el primero en dar una posibilidad de cómo formar estos compuestos biológicos fue Oparin, en la Rusia comunista.
dio una teoría de la formación de la vida de origen natural y no biológico.